En este segundo encuentro abordaremos de manera un poquito más puntual qué significa esto de las cartas católicas. En el encuentro anterior hacíamos más o menos un recorrido rápido sobre el Nuevo Testamento, intentando ubicar el lugar que ocupan las cartas llamadas católicas, pero en este encuentro lo que básicamente haremos es explicar de qué manera estas cartas están, digamos, organizadas, cómo aparecen, cuándo se comienza a usar esas cartas dentro del canon, dentro de, digamos, del cuerpo de textos, de libros del Nuevo Testamento, y digamos cuáles han sido las dificultades que estos textos han tenido, especialmente en la liturgia, y también cómo estos textos pues realmente han tenido que ser, digamos, estudiados de manera minuciosa por los, pues diríamos, algunos padres de la Iglesia, para poder insertarlos en el canon bíblico como tal. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que vale la pena retomar este apelativo de católicas, ¿no? De cartas católicas, de cartas universales. Puntualizaré algo que creo que es importante, y es que cuando se refieren a cartas católicas o escritos católicos, pues a lo que se quiere realmente referir es en la intención universal del mensaje, ¿sí? Es decir, que se trata de un mensaje que va dirigido para toda la cristiandad, sin excepción, de razas ni de aspecto cultural, sino que se trata de una carta dirigida a toda, entre comillas, la ecumene, ¿no? Lo que diríamos sería el cristianismo de la época. Entonces, es por eso que el término, el apelativo católico, pues, digamos, se usó tanto y se defendió tanto, ¿sí? Quizás el primero que usó el término católica o católico para una de estas cartas fue el apologeta Apolonio, más o menos en el siglo II, finales del siglo II. Apolonio usó este término para referirse, pues, digamos, al contenido universal y a la dirección universal del contenido de estas epístolas, de estas cartas. Luego ya Dionisio de Alejandría va a decir, bueno, realmente de estas cartas que llamamos católicas, solamente podemos considerar como verdaderamente católicas a una de ellas, que es la primera carta de San Juan, pues porque no tiene estrictamente un remitente, no tiene estrictamente una persona o una comunidad a la que va dirigida, ¿sí? No sucede lo mismo con la segunda y la tercera carta de Juan. También dice Dionisio, no se puede hablar de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, porque estas cartas van remitidas a unas comunidades del Asia Menor, aunque seguramente estas comunidades no pertenecían a la ecumene todavía, es decir, al grupo de comunidades profundamente cristianas. Sí son comunidades que habían recibido en principio el anuncio evangélico y estaban, digamos, intentando fortalecer este anuncio para formar de manera mucho más concreta una comunidad cristiana. Entonces parece ser que Pedro manda esta carta a estas comunidades, que ya la mencioné en el encuentro anterior, pues para animarles y para fortalecer un poquito, pues, el anuncio que se les había dado, y para que verdaderamente estas comunidades pudieran, digamos, asumir un cuerpo mucho más sólido de vida cristiana. ¿Cuáles son las cartas católicas? Bueno, tenemos por un lado la primera y segunda carta de Pedro. Tenemos también por otro lado la carta de Santiago. Tenemos la carta de Judas, ¿sí? Y tenemos primera, segunda y tercera de Juan, del apóstol Juan. Entonces, si nos damos cuenta, si somos realmente conscientes de lo que estoy diciendo, pues es claro que los autores de estas cartas pues son
pues aparentemente, o por lo menos por autor o a quien se le atribuye, son cartas apostólicas, ¿sí? Tanto Santiago como Pedro, como Judas y como Juan, pues son apóstoles, ¿sí? Y esto juega un papel importantísimo, un papel importante porque en principio la discusión de quienes fueron definiendo un poco el canon del Nuevo Testamento, pues justamente planteaban este interrogante. Si estas cartas son atribuidas a los apóstoles, ¿en qué lugar del canon, en qué lugar de la lista de los libros del Nuevo Testamento debería estar? ¿Antes de los evangelios? ¿Después de los evangelios? Bueno, esto resulta difícil realmente de concretar, digámoslo así. Por eso parece ser que en algunos textos, especialmente de corte griego, pues se ubicó a las cartas católicas, es decir, cartas apostólicas, después de los evangelios, dándole el lugar que ellos creían que debía ocupar, porque incluso se tratan de textos importantes en tanto que los autores pues fueron personas que conocieron de primera mano a Jesús, que compartieron con él profundamente. Incluso en este juicio, en este criterio, por encima de Pablo, porque Pablo se autodenominó apóstol, pero bueno, también por la experiencia que tendría Pablo, fue denominado apóstol, pero en términos propiamente puntuales e históricos, pues tendríamos que aceptar que Santiago, pues también por el vínculo familiar que seguramente tenía con Jesús, Pedro, Juan y Judas, pues serían apóstoles, compartirían con Jesús históricamente y lo conocerían físicamente, y esto sería muy, muy importante. Además, el lugar que tienen, ¿no? Son apóstoles, no son solamente discípulos de Jesús, sino que fueron miembros de los 12 apóstoles. Entonces, algunos estudiosos incluso decían, deberían estar estas cartas incluso antes de algunos evangelios, porque algunos evangelistas pues no son apóstoles, por ejemplo el caso de Lucas, ¿sí? Deberían estar entonces ubicadas antes de los evangelios. Bueno, se resolvió, especialmente en el contexto oriental, se resolvió ubicar estas cartas después de los evangelios, es decir, antes de las cartas paulinas. En el contexto occidental, pues parece ser que Pablo tenía una fuerte influencia. De hecho, todavía eso es notorio, especialmente, repito, en la liturgia eucarística, donde usamos con mucha frecuencia las cartas paulinas por su elocuencia, por los temas tan pertinentes que toca, por el contenido pastoral seguramente también, pues porque son 13 cartas y entonces pues eso hace que la posibilidad de que sea usada en la liturgia sea mucho mayor que las cartas llamadas católicas, ¿sí? Pero de todas maneras también es cierto que la teología de Pablo, el espíritu itinerante y misionero de Pablo, pues va a tener una gran acogida en el mundo occidental, en el Oriente también, pero de manera muy singular en el mundo occidental. Por esa razón, entonces, las cartas paulinas, digamos, en una ubicación canónica del Nuevo Testamento, pues las cartas paulinas estarían anterior a las cartas llamadas católicas, ¿sí? Ciertamente también existe otra razón por la cual a estas cartas llamadas católicas, que fueron 7 cartas, que son 7 cartas, pues no, digamos, fueron estimadas con el mismo, digamos, furor, precio que las cartas de Pablo. Y la razón es muy simple, la razón es muy sencilla, y es que se tratan de escritos que parece ser que son muy posteriores a las cartas propiamente paulinas, ¿sí? Significa que son cartas que corresponden más o menos a finales del segundo siglo, mediados y finales del segundo siglo de nuestra era. Entonces, fueron textos conocidos muy posteriormente y fueron textos que debieron entrar en un debate canónico. Es decir,
Estas cartas de entrada no fueron aceptadas en el canon. Se debió esperar un cierto tiempo para que fueran aceptadas, para que fueran declaradas como textos inspirados por Dios, ¿cierto? O textos legítimos inspirados por Dios como cualquier otro texto del Nuevo Testamento. Entonces, esta demora también hizo que no se aceptara con mayor facilidad las cartas llamadas cartas católicas, ¿sí? Las cartas o epístolas católicas o epístolas apostólicas también llamadas. Entonces, ahí tendremos otra razón para entender por qué motivo pues estas cartas no fueron tan aceptadas al principio. No eran las únicas cartas tampoco que entraron en el debate de ser consideradas canónicas, es decir, ser aceptadas o no. Hubo otro tipo de escritos que quedaron por fuera, que no, digamos, cumplieron con todos los requisitos para poder introducirlos dentro de la regla, dentro del canon como tal. Habría que decir que, a diferencia de Santiago, Judas y Pedro, las cartas de Juan, las cartas joánicas, parece ser que los estudiosos las ubican o las relacionan más con el Evangelio del Evangelio de Juan, el que tiene este mismo nombre. Es decir, no se ha encontrado por parte de los estudiosos la hipótesis de que hubiese una escuela petrina que hubiera sido digamos, autora, hubiera sido la recolectora de dos cartas atribuidas a Pedro. Tampoco conocemos una escuela, propiamente de Santiago, que se hubiera encargado de la redacción y de la construcción teológica, doctrinal de esta carta llamada Carta de Santiago. Y menos resulta el caso de la carta de Judas. En cambio, sí, hay una hipótesis bastante aceptable de que las tres cartas de Juan están profundamente vinculadas, estrechamente vinculadas al Evangelio que también lleva su misma autoría, es decir, el Evangelio de Juan, que entre otras cosas, pues no es un evangelio sinóptico, es decir, rompe con la sinopsis que tiene el Evangelio de Marcos, Mateo y de Lucas. Entonces, esto hace que se vincule más las cartas de Juan con el Evangelio, porque encuentran elementos muy comunes, encuentran temas, el estilo, parece ser que es muy, muy cercano al Evangelio de San Juan. Lo que quiere decir es que, esas cartas católicas de San Juan, digamos, sería una subdivisión dentro de las cartas católicas. Tendríamos que dividir las cartas católicas entonces en dos grupos. El primer grupo es Santiago, Pedro y Judas, y el otro grupo que serían las tres de San Juan. Entonces, las cartas serían estas, definámoslas concretamente para que no causemos como distorsión. Sería la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, la carta de Judas, ¿sí? Primera, segunda y tercera de San Juan. 7 cartas católicas. 7 cartas que en principio se definen como católicas. Repetimos esto que es importante, porque se asume que se trata de unas cartas dirigidas a toda la cristiandad, a pesar de que puntualmente una de Pedro y la segunda carta, si mal no estoy, de Juan, pues tienen remitentes, es decir, van dirigidas concretamente a un escenario puntual. De todas maneras, son cartas que deberíamos estimar como cartas propiamente apostólicas y cartas, pues también, digamos, católicas en este sentido. El que la autoría de estas cartas repose en el nombre de los apóstoles también introduce la connotación universal, porque se trata de los apóstoles que escriben a toda la cristiandad. Es decir, no son personas aisladas las que escriben, son apóstoles de Jesucristo quienes envían un mensaje especial a toda la cristiandad. Las cartas que a lo mejor los estudiosos han considerado que deben entenderse, las cartas que deben entenderse como cartas verdaderamente católicas, pues son claramente las cartas de Santiago,
la carta de Santiago, la carta de Judas y la carta de Pedro, a excepción de la primera carta de Pedro. Entonces sería la segunda carta de Pedro, la carta de Santiago y la carta de Judas. ¿Por qué razón? Pues porque van dirigidas a un público que podría ser cualquiera. De hecho, realmente no tienen nombres puntuales, sino que ponen la identidad de las personas a las que van dirigidas las cartas. Y esa identidad puede ser a cualquier persona que haya acogido el Evangelio, a cualquier persona que haya recibido el querigma, cualquier persona que esté viviendo bajo un espíritu cristiano. Entonces, por esa razón, esas cartas han sido estimadas como cartas, digamos, verdaderamente católicas. Bueno, hasta aquí llega este segundo encuentro sobre las cartas católicas. Ya a partir del tercer encuentro estaríamos abordando la primera carta de Pedro y estaremos poniéndola en contexto, no solamente del contexto histórico al que seguramente pertenece, sino en contexto pues, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida pastoral, de nuestra vida espiritual. Muchas gracias por su atención y espero este video haya sido de su interés. Adiós.